Mis queridos estudiantes, tengan ustedes un feliz día. El día de hoy vamos a continuar hablando de las características de lo que es el Imperio Romano. Veamos entonces que Palestina, lo que conocemos como Judea, lo que conocemos como Samaria, como Galilea, que hacen parte de todo el territorio en el que caminó Jesús, en el que predicó su evangelio, era una colonia romana. Y digamos que colonia era aquella que había sido conquistada por el Imperio Romano y que además le debía tributos, es decir, tenían que pagar impuestos, muchas veces tenían que adoptar la cultura, las creencias. En otras ocasiones, pues simplemente Roma aceptaba cierto tipo de creencias con tal que no estuvieran en contra directamente de su propia religión romana. Entonces, decíamos que todo lo que está colorido, que es parte de lo que conocemos como Europa, ¿cierto? Aquí en esta parte de aquí, Europa, parte de Asia, esta parte que decíamos que era muy importante porque pues gracias a ella se podía pasar la mercancía de lo que es Europa, Asia, África, a lo que es Asia, pues que tenía el control de este pequeño lugar del mundo, tenía el control de todo. Y vemos entonces también que tienen parte de lo que es posesión de lo que es el norte de África. Al tener todo este dominio, podemos ver que tenía el dominio del mar Mediterráneo y era muy fácil transportar mercancías de un lugar a otro. Por lo tanto, el Imperio Romano tuvo una riqueza muy grande en cuanto a su economía. Además de ello, como vemos que todo está conectado no solamente gracias al mar Mediterráneo, sino también porque el Imperio Romano creó una serie de carreteras muy importantísimas que conectaban a todos los lados del imperio. Eso hacía que pudiesen llegar rápidamente de una provincia a otra, de una ciudad a otra. Recordemos que para el año 63 antes de Cristo, esta partecita que conocemos aquí como Palestina fue conquistada por el general Pompeyo y fue una de sus obras más grandes. Pues claro, conquistar esta parte, quitársela a los griegos, era quitarles casi toda su economía. ¿Listo? Entonces, por eso aquí, quien tiene esa partecita del mundo, tiene el dominio del mundo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Veíamos que entonces el imperio no fue creciendo gracias a un solo emperador como en el caso de Alejandro Magno, sino que muchos emperadores y muchos soldados también que fueron valientes en su lucha y ambiciosos en su visión de querer ir a conquistar el mundo. Entonces, a través de muchos emperadores, el imperio romano comenzó a crecer. Esa fue la ambición del Imperio Romano hasta que lo conquistó. ¿Listo? Vamos a ver entonces grandes cosas. Número uno, Alejandro Magno o Alejandro el Grande, que era un emperador griego, ya había conquistado la mayoría de estos lugares y simplemente cuando Roma acaba con Grecia, pues Grecia le tiene que entregar sus dominios a Roma. Entonces, Roma utiliza casi las mismas estrategias de Alejandro Magno, pues cuando Alejandro Magno muere, el imperio se divide, se debilita y por eso caen en manos del imperio romano. ¿Listo? Lo que ocurre aquí es que Alejandro Magno tenía una visión y era que la lengua universal debía ser el griego. Para Alejandro Magno debía existir una lengua y un mundo. Y esto permitió que en el mundo de esa época, en la época de Jesús y en la época de la conquista de Roma, con respecto a Palestina, se hablara una sola lengua. Eso permitía que existiera una conquista mucho más fácil y pues porque conocemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y pues el compartir culturalmente una sola lengua implica que había como una especie de contacto directo entre los unos y los otros y pues así era mucho más fácil dominarlos. ¿Listo? La predicación de Jesucristo y la predicación de los discípulos en su gran mayoría fueron en lengua griega. Eso también facilitó que en el Imperio Romano se extendiera lo que es el cristianismo. Pero vamos a hablar entonces de lo que era el Imperio Romano y cuáles eran las características importantes que permitieron que se pudiera entender ese mundo y que permitieron que hubiese un camino preparado
para los cristianos, gracias a los aportes del Imperio Romano. Aunque al principio el Imperio Romano comenzó a perseguir a los cristianos, pues para más o menos el siglo III y siglo IV, el cristianismo se había asentado dentro del imperio como la religión más importante. Por lo tanto, tenemos que mirar el por qué ocurre eso. Es porque hay unos antecedentes y los antecedentes son los siguientes. Primero, el imperio romano tenía una unidad grandísima. Es decir, todos los pueblos conquistados rendían fidelidad a Roma. Si no la rendían, pues los obligaban a serles fiel a Roma. Número dos, la ley romana. De hecho, casi todas las constituciones de hoy se basan en el derecho romano. Entonces, el derecho romano permitió que hubiese una especie de justicia en esos momentos y que todos los pueblos la adoptaran y la impartieran, y pues eso hacía también que ellos se sintieran cómodos con Roma. ¿Listo? La paz romana, como lo habíamos dicho anteriormente, permitía que si un pueblo se dejaba dominar, pues las políticas de ese pueblo y la administración de ese pueblo continuara normalmente y simplemente le debían fidelidad a Roma. Mientras que si algún pueblo se levantaba en contra del Imperio Romano, pues el Imperio Romano entraba tajantemente, violentamente, a tomar dominio de esos pueblos. ¿Listo? El sistema de carreteras, como ya les había explicado, el sistema de carreteras unió casi todo el imperio, tanto así que nace un dicho que dice, todo camino nos lleva a Roma. Y era verdad, cualquier camino podía permitir que los soldados pues inmediatamente estuvieran en un lugar donde se estuviera armando un alboroto o donde quisieran estar en contra del imperio romano, fácilmente podían llegar muchas tropas y también por el comercio. ¿Listo? Entonces eso permitió también que los pueblos se sintieran a gusto con Roma porque Roma les permitió, al construirles carreteras, les permitió el transporte de las mercancías y el incremento de la economía y el comercio. ¿Listo? Entonces vamos a ver el Imperio Romano. ¿Qué pasa con el Imperio Romano? El Imperio Romano nace con Rómulo y Remo. Esto, pues la leyenda dice que Rómulo y Remo fueron lanzados al río porque uno de sus tíos quería matarlos para que no tomaran el control o el poder de la ciudad de Roma. Más o menos para el año 750. Resulta que había una loba que estaba tomando agua, los encuentra, los amamanta, los cuida y Rómulo y Remo crecen. Entonces, Rómulo y Remo pues hacen dos ciudades grandes y entonces comienzan a crecer las ciudades y Rómulo dice, yo voy a poner unos límites en mi ciudad, nadie puede atreverse a pasar esos límites. Pues Remo desobedece y Rómulo mata a Remo y aquí se considera que Rómulo fue uno de los primeros reyes de Roma. Pues esto es solamente en la leyenda, la historia. Algunos dicen que la loba era un animal, otros dicen que la loba era una persona, una mujer, que en ese tiempo se le consideraba así, por trabajaba en la prostitución. ¿Listo? Luego de ser una ciudad con un rey, una monarquía, el Imperio Romano se convierte en una república y en la república pues comienzan a gobernar no solamente el rey, sino también el Senado. Y el Senado hacía parte de unos hombres que se llamaban los patricios, eran gente noble, estudiada, con mucho dinero, y ellos eran los que elegían y quitaban reyes. ¿Listo? Luego se convierte en el Imperio Romano y es donde el emperador comienza a tener el control político, social y espiritual de todo el imperio. Pero aquí podemos ver que en muchas ocasiones el Senado tomaba decisiones o deliberaba decisiones muy importantes, tanto así que podía quitarle el poder al emperador o lo podían matar y podían poner otro emperador. Cuando empieza el Imperio Romano, después de Augusto César, los emperadores comienzan a denominarse como dioses y todo el imperio comienza a adorarlos como si fueran dioses. ¿Listo? Emperadores importantes, pues tenemos a Julio César eh, que sube al poder debiendo muchos favores, consiguiendo de muchas personas el poder llegar a ese lugar, al poder, y pues con Augusto César llega la paz y la grandeza, es decir, con Augusto César el imperio comienza a crecer, más personas se someten al imperio porque en él estuvo la idea de la paz, de lo que les acabo de contar, ¿no? De si se dejaban dominar por Roma,
pues ellos no entraban con violencia. Entonces muchos pueblos se dejaron dominar para poder seguir sus vidas políticas y sociales normalmente.